Cada primavera, entre 1843 y 1847, al menos 7 hijas de las familias plantadoras más ricas de Mississippi desaparecieron sin dejar rastro. No se hallaron cuerpos. No se cerró ninguna investigación. Las familias aseguraron que sus muchachas habían sido enviadas a acabarse en colegios europeos o que se habían casado con primos lejanos en Charleston. Sin embargo, en los archivos olvidados del condado de Adams, existe un diario encuadernado en cuero que narra otra versión. Un tratamiento tan brutal, tan calculadamente cruel, que 3 hombres estuvieron dispuestos a arriesgar la vida para detenerlo. Este es el relato de lo que ocurrió en el granero de la hacienda Kellerman y de por qué jamás apareció el cuerpo de Catherine Kellerman. Antes de seguir con la historia de la plantación Kellerman y el secreto más oscuro que la sociedad de Mississippi intentó sepultar, te pido algo. Suscríbete al canal y activa la campana, porque historias como esta, historias que quisieron borrar de la memoria, deben contarse. Y cuéntame en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Veamos hasta dónde llega este relato. La verdad sobre el destino de Catherine Kellerman comenzó con la obsesión de su madre y terminó en una revelación capaz de sacudir los cimientos de la élite de Mississippi. Natchez, en la primavera de 1843, se erguía como monumento a la prosperidad sureña y a las apariencias meticulosamente conservadas. Las familias plantadoras competían no solo en cosechas de algodón y extensiones de tierra, sino en la pureza de sus linajes, la elegancia de sus hijas y el control absoluto sobre cada aspecto de su dominio. En los acantilados que miran al Mississippi, las mansiones se alzaban como templos blancos, proclamando superioridad con columnas griegas y jardines perfectos que requerían decenas de manos esclavizadas para mantenerse. La finca Kellerman abarcaba casi 4 acres de algodón de primera, a 15 millas al noreste de Natchez. Lucinda Kellerman había heredado la propiedad de su padre en 1831, algo poco común que la hizo rica y a la vez profundamente resentida con el escrutinio que traía esa independencia. A sus 42 años, se había convertido en árbitra de la respetabilidad entre la élite plantadora. Sus cenas eran célebres por su precisión. La plata debía brillar con el ángulo exacto. Las flores, colocadas al estilo francés que aprendió durante una breve estancia en Nueva Orleans. Su silueta seguía siendo delgada como un junco gracias al agua con vinagre y a corsés tan apretados que la dejaban sin aliento, pero a la moda. Catherine Kellerman, con 19 años, reunía todo lo que su madre detestaba. Donde Lucinda era angulosa y severa, Catherine había heredado la tendencia al peso de su difunto padre. Para los estándares de 1843, la consideraban grotescamente obesa. Su cuerpo se negaba a ajustarse al ideal espigado que Lucinda veneraba. Para la madre, aquel tamaño no era solo una característica física, era una afrenta deliberada, una humillación pública, una mancha que crecía con cada mes. «Come como un peón del campo», decía Lucinda a sus confidentes, con voz cargada de desdén. «Le he dado todas las ventajas para ser una dama hecha y derecha, y me paga con este despliegue grotesco de gula». Lo que Lucinda nunca decía, quizá ni a sí misma, era que el aumento de peso de Catherine comenzó tras la muerte de su padre, Thomas Kellerman, en 1839. La causa oficial: fallo cardíaco. La verdad susurrada, conocida por pocos. Thomas murió en su despacho, con una botella vacía de láudano a su lado y una carta dirigida a Catherine en la mano. Carta que Lucinda quemó antes de que nadie pudiera leerla. La plantación Kellerman funcionaba con la dureza eficiente que Lucinda exigía en todo. 237 personas esclavizadas trabajaban los algodonales, la casa, los jardines y los edificios auxiliares. Entre ellas,
3 hombres serían clave en la historia de Catherine, aunque ninguno imaginaba el papel que la situación les impondría. Joshua Fletcher, de 34 años, había nacido en la plantación y fue formado desde niño como herrero. Sus manos, curtidas por años de martillo, le daban un vigor útil para cualquier tarea de fuerza. Hablaba poco, observaba mucho y llevaba en la cabeza un registro de cada crueldad, guardándolas como monedas para, algún día, gastarlas en justicia. El segundo, Samuel Hayes, había sido comprado en una subasta de Natchez en 1841. Con 28, ya había sobrevivido a 3 dueños, cada uno peor que el anterior. No solo destacaba por su fortaleza física, sabía leer y escribir. Su antiguo dueño, un comerciante arruinado, lo había usado para llevar cuentas, habilidad tan rara como peligrosa en un esclavizado. Lucinda supo aprovecharlo, asignándole el control de graneros y registros de ganado, siempre bajo su mirada. El tercero era Daniel Cooper, un muchacho de 16 años, adquirido por su juventud y fuerza en una plantación en quiebra de Luisiana. Lo que había visto le dejó tartamudez y sobresaltos, pero también una atención a los detalles que luego sería crucial. El granero donde se desarrollaría la historia se alzaba al este de la propiedad principal, construcción enorme de 1820 para almacenar fardos antes de llevarlos al río. Para 1843 ya había un almacén nuevo junto al agua, y el viejo granero había quedado para grano y reparaciones. Separado de la casa por un bosquecillo de robles de hoja perenne, invisible desde las ventanas de la mansión, era perfecto para lo que requería discreción. El diario de Lucinda, hallado décadas más tarde en el doble fondo de un baúl, revela el instante en que su plan tomó forma. Entrada del 15 de marzo de 1843. Hoy vi a la señorita Ashworth, antes regordeta e incasadera, convertida en visión de delicadeza. La señora Ashworth me confió el método del milagro. Trabajo físico constante e implacable. El cuerpo, al llevarlo al límite, se consume, quema lo sobrante y revela la forma que Dios dispuso. ¿Por qué reservar este remedio a los Ashworth? ¿Por qué mi hija habría de seguir como monumento a la gula si la salvación es tan simple? Tengo los medios. Tengo el lugar. Tengo manos obedientes. La transformación de Catherine empieza mañana. Lo que Lucinda no escribió, pero luego sería evidente, es que el cambio de Margaret Ashworth tuvo un costo terrible. Tos crónica sin cura, manos temblorosas y una mirada vacía, como si algo esencial se hubiera quebrado por dentro. Pero estaba delgada, y en el mundo de Lucinda eso bastaba. La sociedad de Natchez, en 1843, funcionaba sobre capas de secretos y pactos tácitos. Todos sabían cosas que fingían ignorar. Todos veían lo que acordaban no ver. No era un silencio pasivo. Se sostenía activamente con ingeniería social. Preguntar por los asuntos privados de otra familia era invitar a que preguntaran por los propios. Mostrar preocupación por una hija era insinuar que los métodos de crianza de uno fallaban. El sistema se blindaba por complicidad mutua. Lucinda había cimentado su prestigio explotando esas reglas no escritas. Sabía hasta dónde estirar los límites sin caer en escándalo. Sabía qué familias no harían preguntas, qué médicos firmarían buena salud sin examinar, qué pastores predicarían disciplina sin describir sus medios. El 16 de marzo de 1843, Lucinda llamó a Joshua, Samuel y Daniel a la casa principal. Era inusual ver a trabajadores del campo en el salón, y los 3 permanecieron rígidos entre porcelanas y muebles finos, sabiendo que su sola presencia quebraba el frágil muro que separaba las 2 realidades de la plantación. «Caballeros», empezó Lucinda, con aquella calidez fingida propia de las órdenes que no admiten réplica. «Tengo una tarea especial. Mi hija Catherine necesita rehabilitación física. Se ha vuelto débil e indolente.
inadecuada para las obligaciones que un día tendrá como dueña. Ustedes vigilarán su trabajo diario en el granero del este. Se asegurarán de que trabaje de sol a sol. Anotarán sus avances en un libro que les daré, y no hablarán de esto con nadie, bajo pena de castigo que no necesito detallar. La amenaza quedó en el aire. Desobedecer era látigo, venta a los ingenios azucareros de Luisiana o algo peor. Pero en los ojos de Lucinda había algo más que la crueldad habitual del amo. Expectativa, casi júbilo, como si estuviera a punto de iniciar un experimento cuyos resultados ansiaba. A Catherine nadie le consultó. La mañana del 17 de marzo, la doncella de su madre la condujo desde su dormitorio hasta el granero, aún con el camisón bajo un vestido de faena elegido por Lucinda. En su rostro no había sorpresa, solo la resignación honda de quien suma una humillación más a una larga serie. Aquella primera mañana se puso en marcha una mecánica que parecía ensayada, como si Lucinda hubiera planeado cada detalle de la degradación. Joshua, Samuel y Daniel recibieron instrucciones con precisión militar. Catherine molería maíz en piedra manual, acarrearía sacos de 50 libras de un extremo a otro y rajaría leña hasta ampollarse. No era trabajo para producir, sino para agotar. Tareas medidas para llevar su cuerpo más allá del límite, dejándolo justo de utilidad por si alguien preguntaba. El granero amplificaba los ruidos. El roce de piedra y grano retumbaba arriba. La respiración forzada de Catherine marcaba un ritmo que los tres hombres terminaban imitando sin querer. El crujir de las vigas viejas contaba el tiempo. Cada quejido una hora calcada a la anterior. Lo que más impresionó a Samuel fue el silencio de Catherine. No se quejaba, no imploraba, apenas pedía agua, que debían racionarle. Su cara seguía inmóvil, trabajaba como si se hubiera salido de su propio cuerpo, para mirarse desde lejos. Cada tarde, a las 3 en punto, llegaba Lucinda, faldas rozando el suelo, rodeando a su hija como compradora de ganado. Portaba un cuaderno de piel y anotaba medidas, observaciones y juicios con frialdad clínica. Peso estimado, 195 libras, escribió el 20 de marzo. Rostro aún hinchado, brazos con leve reducción de contorno, callos en manos, indeseables, pero necesarios. Carácter debidamente sumiso. El tratamiento progresa según lo previsto. Pero ese cuaderno escondía otra parte. Lucinda también hablaba en privado con señoras de otras plantaciones que tenían hijas problemáticas. La señora Helena Cartwright, cuya Rebecca fue sorprendida leyendo panfletos abolicionistas del norte. La señora Beatrice Singleton, cuya Emma rechazó 3 pretendientes porque quería estudiar medicina. La señora Constance Whitfield, cuya Sara enseñaba a leer a niños esclavizados en secreto. Visitaban la finca con pretextos: té de tarde, consejos de jardinería, eventos sociales. Pero siempre pedían ver el granero, y Lucinda las conducía bajo los robles para mostrar la transformación de Catherine. Como ven, decía, señalando el cuerpo exhausto de su hija, el cuerpo responde a la disciplina igual que el espíritu. 3 semanas de labor correcta, y el exceso ya empieza a disolverse. Imaginen 3 meses, 6, un año. Tomaban notas, preguntaban por métodos, duración, supervisión, indagaban sobre dieta y si se permitía descanso. Lucinda respondía entusiasmada, como científica compartiendo un hallazgo. Nada de ocio, confirmaba. El ocio causó el problema. La pereza y el exceso son hermanas. Crían debilidad en nuestras hijas. Aquí Catherine aprende el valor del trabajo, que el confort se gana, que su cuerpo no es suyo para arruinarlo con glotonería. Para abril llegó la primera de las otras muchachas. Rebecca Cartwright fue recluida en un granero de su propia hacienda, bajo la vigilancia de 3 hombres esclavizados con las mismas órdenes que recibieron Joshua, Samuel y Daniel. 2 semanas después,
Emma Singleton, luego Sarah Whitfield. Cada familia ajustó detalles, pero el núcleo fue idéntico. Aislamiento, labor y quiebre de voluntad, presentado como mejora física. Lo que ninguna madre previó fue que sus hijas podían comunicarse. Las plantaciones estaban dispersas, pero los esclavizados se movían entre ellas llevando noticias. Daniel, que a veces entregaba grano en fincas vecinas, empezó a ver el patrón. Graneros antes de almacenaje ahora prohibidos. Jóvenes blancas ausentes de los bailes, justificadas como enfermas o de visita. «¿Hay más?», susurró a Samuel una noche al cerrar el granero. «Las he visto. Chicas como Catherine, igual de cansadas, igual de asustadas». A Samuel se le heló el estómago. No estaban ante un acto aislado. Era un sistema en expansión. Dentro del granero también cambiaba algo en Catherine. El trabajo era atroz y la buscaba quebrar, pero por primera vez en años estaba lejos de la mirada constante y la crítica de su madre. Allí era solo un cuerpo que hacía tareas. No había espejos para devolverle el fracaso de un ideal imposible, ni cenas para exhibirla como prueba de vergüenza. Y estaban Joshua, Samuel y Daniel, que la trataban con un respeto cuidadoso que la sorprendía. No se burlaban de su tamaño ni de su aspecto. Si fallaba con un saco pesado, Joshua se colocaba sin ruido para cargar parte del peso. Si las manos sangraban por la madera áspera, Samuel le llevaba paños limpios y le enseñaba a vendarse para evitar infección. Si tropezaba por agotamiento, Daniel la sujetaba con calma, sin juzgarla. La primera vez que Catherine habló más que para pedir agua fue el 8 de abril, 6 semanas después de su encierro. Descansaba al mediodía y Joshua arreglaba una pieza. «¿Me odias?», preguntó en voz baja. Las manos de Joshua se detuvieron. No la miró directo. Saberlo podía considerarse insubordinación. «No, señorita», respondió con cautela. «Deberías», siguió Catherine. «Soy todo lo que deberías detestar. La hija del amo, cómoda mientras tú sufres. Yo me odiaría». Joshua escogió cada palabra como quien sabe que la sinceridad puede costar la vida. «El odio consume energía, señorita, y esa energía la necesito para sobrevivir». Era una frase simple, pero abrió algo en Catherine. Por primera vez, empezó a ver a los tres no como prolongaciones de la voluntad de su madre, sino como seres humanos atrapados en el mismo engranaje cruel, aunque de maneras muy distintas. Las charlas se hicieron más largas, siempre en susurros, en los descansos o al amanecer, antes de la inspección de Lucinda. Catherine supo que Joshua tenía esposa y 2 hijos en los cuartos, que Samuel vivió en ciudad y leía y escribía mejor que muchos blancos, que Daniel soñaba con una libertad que quizá nunca probaría. Y ellos conocieron la otra cárcel de Catherine, la mansión, con sus reglas infinitas de porte y vestido, la censura de cada bocado, de cada palabra, de cada respiro, y el aislamiento de los jóvenes de su edad, porque su madre la consideraba demasiado vergonzosa para mostrarse. «Quiere que desaparezca», dijo Catherine una mañana de mayo. «Quiere a la hija que imaginó, no a la que tiene. Creo que esperaba que este trabajo me matara para poder decir que morí de una consunción y, por fin, librarse de su vergüenza». Samuel, que escuchaba mientras fingía ordenar los sacos de grano, sintió un escalofrío, porque había empezado a sospechar lo mismo. Las visitas de Lucinda se habían vuelto menos frecuentes, pero cuando aparecía, parecía decepcionada, no aliviada, de que Catherine siguiera con vida. La muchacha adelgazaba, sí, pero también se fortalecía con el trabajo. Los brazos mostraban músculo y respiraba con más facilidad. No se consumía como quizá Lucinda había deseado. Se estaba adaptando. Las entradas del diario de Lucinda Kellerman se oscurecieron a medida que la primavera cedía al verano.
La observación clínica dio paso a la frustración y después a un cálculo frío que sugería medidas más extremas. 3 de junio de 1843. Catherine persiste en su corpulencia pese al rigor del trabajo. Reducción de peso mínima. Tal vez deba restringirse aún más la ración. Quizás sea necesario extender la labor a horas nocturnas. Dicen que la señorita Cartwright ha mejorado notablemente. ¿Por qué Catherine habría de ser distinta? Lo que Lucinda ignoraba era que Joshua completaba las menguadas raciones de Catherine con comida de los cuartos. No mucho solo, lo suficiente para evitar la desnutrición peligrosa que estaba enfermando a las otras chicas. Lo hacía a riesgo propio, compartiendo porciones que su familia necesitaba, porque empezaba a ver en Catherine algo que le recordaba a su hija. Una inocencia esencial, el deseo de ser vista como humana y no como objeto. También estaban ocurriendo otros cambios, desplazamientos sutiles en la dinámica del granero que nadie previó. Catherine y Joshua comenzaron a hablar con más libertad durante las largas horas de trabajo. Lo que fueron breves intercambios sobre tareas se volvió conversación sobre la vida, la esperanza y lo absurdo de un mundo que valora unas vidas sobre otras por el color de la piel o la forma del cuerpo. «Tu madre me mandaría azotar por mirarte de frente», dijo Joshua una tarde, mientras movían juntos una pieza averiada. «Pero aquí, en este granero, hombro con hombro, ¿en qué nos diferenciamos? Ambos sangramos, ambos nos cansamos, ambos queremos librarnos de lo que nos ata». Catherine nunca había pensado en ese paralelismo. Su encierro era distinto al de Joshua, claro, pero seguía siendo un encierro. No podía salir del granero. No podía decidir sobre su cuerpo ni sobre su vida. Existía solo como un problema que resolver, un defecto que corregir. La primera vez que se tocaron con intención, y no por accidente, fue a finales de junio. Catherine levantaba un saco de grano cuando le fallaron las fuerzas y tropezó. Joshua la sostuvo, y por un instante quedaron lo bastante cerca como para sentir el aliento del otro. Ninguno se apartó. El aire entre los dos se espesó con partes iguales de posibilidad y peligro. «No deberíamos», susurró Catherine, pero no retrocedió. «No», aceptó Joshua. «No deberíamos». Y aún así, ninguno se movió. En aquel granero, aislados del mundo, habían creado un espacio donde las reglas de la plantación parecían lejanas y negociables. Lo que vino después fue quizá inevitable o quizá fue una elección consciente, asumiendo las consecuencias y prefiriendo el vínculo a la seguridad. Su relación creció a base de ratos robados, siempre con Samuel y Daniel, actuando sin querer como centinelas, avisando si alguien se acercaba. Lo que empezó como consuelo se convirtió en algo más hondo, un afecto real que trascendía lo imposible de su situación. Pero los secretos se filtran, y a mediados de julio tanto Samuel como Daniel ya entendían lo que ocurría. No lo mencionaron abiertamente, pero cambiaron de lugar para darles más privacidad. Inventaron tareas que llevaban a Catherine y Joshua al rincón del fondo. Apartaban la mirada en los breves momentos en que buscaban estar juntos. «Esto terminará mal», dijo Samuel a Daniel una noche, cuando Catherine ya había vuelto a la casa y Joshua regresaba a los cuartos. No existe una versión de esta historia con buen final. Daniel, que con 16 años entendía la crueldad del mundo como si fuera mayor, asintió despacio. «Puede ser. Pero quizá merezcan un poco de felicidad, aunque sea breve. A lo mejor eso es todo lo que cualquiera de nosotros alcanza». Lucinda, absorbida por su red creciente de graneros de rehabilitación en el condado, no advirtió el cambio en su hija. Estaba ocupada documentando sus métodos, escribiéndose con familias tan lejanas como Alabama y Georgia, y calculando los beneficios de vender su pericia como consultora para corregir hijas díscolas. Su diario del 12 de julio dejaba ver su ambición.
El interés por la metodología ha superado toda expectativa. La señora Patricia Rutherford, de Mobile, solicita protocolo detallado. Su hija insiste en pintar en lugar de atender logros adecuados. La señora Vivian Caldwell, de Savannah, pregunta por resultados. Le inquieta una hija con interés impropio por las finanzas familiares. El potencial de expansión es considerable. Tal vez un tratado impreso, la corrección de la indolencia femenina mediante labor medida, sea un título apropiado. Mientras Lucinda edificaba su imperio de crueldad, el cuerpo de Catherine cambiaba por motivos ajenos al adelgazamiento. A inicios de agosto llegaron las náuseas matutinas. Primero las atribuyó a la mala comida y al agotamiento continuo. Pero cuando no apareció su menstruación, entendió. Se lo dijo primero a Joshua, en un instante de calma mientras Samuel y Daniel estaban en el otro extremo del granero. «Estoy encinta», susurró, llevando la mano al vientre de forma instintiva. «Es tu hijo». El rostro de Joshua pasó por sorpresa y miedo, hasta llegar a una ternura que hizo brillar los ojos de Catherine. Ambos sabían lo que significaba. Era imposible ocultar un embarazo. Cuando Lucinda lo descubriera, las consecuencias serían catastróficas. «Te matarán», dijo Catherine con la voz rota. «Mi madre te mandará matar por esto, quizá a los 3, para que nadie hable». Joshua le tomó las manos, un gesto tan peligroso como necesario, que ya no les importó quién viera. «Entonces tenemos tiempo para planear, tiempo para encontrar una salida». Pero planear exigía información, y conseguirla implicaba riesgo. Samuel, aprovechando su alfabetización y su acceso ocasional a la oficina de la plantación, reunió lo que pudo: facturas de compra, registros de propiedad, cartas entre plantaciones. Buscaba el alcance de la red de Lucinda cualquier punto débil. Lo que halló fue peor de lo esperado. En un libro marcado «Gastos domésticos» había apuntes que indicaban que al menos otras 4 muchachas habían pasado por el tratamiento antes que Catherine. Junto a cada nombre figuraba una última nota: dispuesta, causas naturales, trasladada con familia en Texas, o, simplemente, resuelta. ¿Qué significa resuelta?, preguntó Daniel cuando Samuel le mostró las entradas de noche. Samuel frunció el ceño. Nada bueno en absoluto. El patrón era claro. Las chicas que no respondían, que no adelgazaban o resultaban demasiado rebeldes, desaparecían de los registros. Sus familias recibían certificados de defunción o cartas que decían que se las había enviado por su bien. No había tumbas ni direcciones de destino. No había rastro. «Catherine corre más peligro del que imagina», dijo Samuel. «Incluso sin el embarazo, si su madre decide que fracasó, la resolverá, como a las demás». Había que actuar. Pero toda acción requería recursos que no tenían: dinero, papeles, transporte. Las herramientas de la libertad se mantenían cuidadosamente fuera del alcance de quienes más las necesitaban. La solución imposible la propuso Catherine. El despacho de mi padre. Antes de morir, guardó dinero allí y papeles, documentos de la plantación. Mi madre no entra en esa habitación. La cerró después de su muerte. Pero sé dónde está la llave. El plan nació de la desesperación y de la tenue esperanza de convertir lo imposible en posible. Catherine fingiría empeorar para justificar más visitas a la casa principal. En una de ellas entraría al despacho de su padre y tomaría todo el dinero y documentos útiles que encontrara. Con eso, Joshua, Samuel y Daniel intentarían conseguir papeles falsos de libertad y pasaje hacia el norte. Cada paso exigía precisión y suerte a partes iguales. El despacho estaba en el segundo piso, accesible solo atravesando estancias con servidumbre siempre presente. La llave estaba en el dormitorio de Lucinda,
dentro de una caja de música de la abuela de Catherine, y el momento debía ser perfecto. Lucinda ocupada, los sirvientes distraídos y en el granero una coartada que explicara por qué Catherine pudo ausentarse. El 17 de agosto de 1843 intentaron la primera fase. Catherine se quejó de un dolor abdominal agudo, con tal convicción que incluso Samuel, que sabía que fingía, se inquietó. Funcionó. Molesta por interrumpir su correspondencia, Lucinda ordenó llevar a Catherine a la casa y encerrarla en su cuarto. Si simula, mañana vuelve al granero y con doble jornada, anunció. Si está de verdad enferma, el doctor Harrison la examinará y le dará el tratamiento debido. La mención del médico heló a Catherine. Un examen revelaría el embarazo. Tenía quizá 24 horas para entrar al despacho y volver al granero antes de que fuera imposible ocultarlo. Esa noche, mientras Lucinda asistía a una cena en una hacienda vecina, Catherine esperó a que la casa cayera en su rutina nocturna. Conocía los ritmos. A las 9 terminaban los oficios, a las 10 se retiraba la doncella de su madre, y hasta las 5 de la mañana reinaba el silencio. 7 horas de ventana. La caja de música estaba donde recordaba, en el tocador de Lucinda. Catherine la abrió con manos temblorosas, estremeciéndose con la melodía que sonó demasiado alta en la quietud. La llave pequeña, de hierro, colgaba de una cinta descolorida. El despacho olía a cuero y tabaco, aromas de un tiempo anterior a la desgracia. Antes de la muerte enigmática de su padre, antes de que la crueldad de su madre se desatara del todo. Se permitió un instante de duelo y se concentró. El dinero estaba en el doble fondo de un cajón, justo donde su padre le mostró años atrás. $300 en billetes diversos, una fortuna para pagar pasaje al norte y quizá empezar de nuevo. Pero los documentos la dejaron sin aliento. Decenas de cartas desde 1839 a un abogado de Filadelfia, planeando liberar a todas las personas esclavizadas de la plantación. La creciente repulsión de su padre hacia la esclavitud, su despertar moral y la decisión de actuar pese a las consecuencias sociales y económicas. Y una última carta, sin sellar, dirigida a Catherine. Hija queridísima, si lees esto, es que me faltó en vida el valor que quizás solo he hallado en la muerte. Tu madre dirá que morí del corazón, y, en cierto modo, es verdad. Me faltó corazón para enfrentar el mal en el que he participado tanto tiempo. No puedo liberar, en vida, a quienes he esclavizado, porque tu madre usaría todas las vías legales para impedírmelo. Pero puedo asegurar que, tras mi muerte, existan los medios para su libertad. El dinero de este cajón es para ti, pero deseo que lo uses como yo no pude, para ayudar a que la libertad llegue a quienes la merecen. Perdóname la cobardía. Perdóname por dejarte a solas con la crueldad de tu madre. Tú merecías un padre mejor. Ellos, un dueño mejor. Yo, un alma mejor. Catherine permaneció en la penumbra, con las palabras de su padre difuminándose entre lágrimas. No había muerto del corazón. Se había quitado la vida, abatido por la culpa y por la impotencia de cambiar el sistema que lo benefició. Lucinda había ocultado esa verdad, quemado la carta y enterrado toda prueba de su transformación. Tomó el dinero y las cartas, y halló algo más, el testamento de su padre, jamás presentado ni ejecutado. En él, la plantación no pasaba a Lucinda, sino a Catherine, con instrucciones explícitas de manumitir a todas las personas esclavizadas tras su muerte. Lucinda escondió ese documento y continuó administrando la plantación como si la hubiera heredado legítimamente, falsificando la firma del difunto en papeles que sostenían su poder. Era la palanca que necesitaban, la prueba capaz de derribar la autoridad de Lucinda y sacudir el cimiento de su control. Pero usarla
exigía entrar al sistema legal abogados y tribunales, que no escucharían a un hombre esclavizado ni a una hija tildada de inepta por su madre. Catherine regresó a su cuarto cuando el cielo empezaba a aclarar. Escondió papeles y dinero en el forro de un abrigo de invierno del armario, segura de que Lucinda no lo tocaría en verano. A la mañana siguiente se declaró repuesta y lista para volver al granero. Lucinda, recelosa pero sin poder demostrar fingimiento, aceptó, no sin una advertencia que heló a Catherine. El doctor Harrison visitará mañana el granero para evaluar tu estado físico, anunció. Ha expresado dudas de que el trabajo sea apropiado. Le he asegurado que prosperas con este régimen y espero que lo confirmes. Cualquier insinuación en contrario tendrá consecuencias que no te gustarán. La visita del médico significaba ser descubierta, el fin de todo. Tenían quizá 24 horas. Cuando Catherine volvió al granero y contó lo hallado, los cuatro entendieron que habían cruzado un punto sin retorno. Tenían herramientas para desafiar a Lucinda, pero usarlas requería huir de la plantación, llegar a alguien que escuchara y sobrevivir para contarlo. «Nos vamos esta noche», dijo Joshua, con una seguridad que no casaba con su desesperación. Los cuatro, tomamos el dinero, los documentos y corremos. «Nos casarán», advirtió Samuel. «Cada patrulla del Estado buscará a 3 hombres esclavizados y a una mujer blanca fugados. No llegaremos a 10 millas». Catherine, sin embargo, tenía una idea nacida de años de observar cómo su madre manipulaba las apariencias. «No correremos, viajaremos. Yo seré una viuda que va con sus sirvientes a visitar familia en Kentucky. Con el dinero compraremos papeles a un falsificador en Natchez. Las cartas de mi padre avalarán mi identidad si preguntan. Solo debemos alcanzar el río y conseguir pasaje en un vapor hacia el norte». Era un plan con 1000 maneras de fracasar, pero era el único. La preparación devoró las horas de luz. Cada uno debía cumplir tareas sin levantar sospechas, una danza de normalidad sobre cimientos de miedo. La misión más peligrosa era la de Samuel: entrar de noche en Natchez y localizar a un falsificador conocido como Crawford, hombre negro libre que operaba en un almacén del muelle. Sus servicios eran caros y hallarlo exigía cruzar una ciudad cada vez más hostil para cualquier negro tras la puesta del sol. Llevaría $50 de Catherine, suficiente para documentos básicos, pero no tanto como para arruinarlo todo si los perdía. Joshua reunió lo necesario para el viaje: comida que no se echara a perder, ropa adecuada y, sobre todo, armas. Consiguió 2 cuchillos del cobertizo de herramientas y los escondió en las vigas del granero, fuera de una inspección casual. Eran poca cosa frente a fusiles, pero algo eran. A Daniel le tocó fabricar una coartada. Se quedaría en el granero cuando los otros partieran, manteniendo la apariencia de que Catherine seguía allí recluida. Por la mañana, cuando Lucinda llegara y no la encontrara, Daniel diría que se escapó durante la noche, lo redujo y huyó sola. La historia le ganaría castigo quizá severo, pero compraría tiempo antes de que sonaran las alarmas. El muchacho aceptó su papel con una solemnidad que rompió el corazón de Catherine. «Diré que me amenazó con una herramienta», explicó, afinando los detalles, «que estaba fuera de sí, que temí por mi vida. Creerán que una mujer blanca podría asustarme. Pensarán que soy un cobarde. Que lo crean». Catherine pasó la tarde escribiendo cartas, una para su padre, aunque sabía que nunca la leería, para decirle que había encontrado su testamento oculto y que comprendía su último acto; otra para Daniel, dándole las gracias por su sacrificio y prometiéndole que, si lograba sobrevivir, volvería por él; y una más para su madre, aunque ésta no pensaba enviarla. En ella enumeró cada crueldad, cada humillación, cada instante de sus 19 años
en que Lucinda había preferido la apariencia al amor, el control a la compasión. «Quiero que lo sepa», dijo Catherine al cerrar con lacre esa última carta. «Aunque fracasemos, aunque nos atrapen y nos maten, quiero que sepa que la vi tal como es en realidad. No una madre, ni siquiera una persona. Solo una cáscara vacía, envuelta en telas costosas, confundiendo la crueldad con fortaleza. Justo cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, el horror en Mississippi se agudiza. Si esta historia te eriza la piel, compártela con alguien que disfrute de los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte relatos como este. Descubramos juntos lo que viene, porque lo que encontraron esperándolos en Natchez lo cambiaría todo. Samuel partió hacia Natchez al ponerse el sol, alejándose de la plantación, con la soltura de quien ha aprendido a moverse por el mundo sin ser visto. Las 8 millas le llevarían unas 3 horas a pie, siguiendo sendas que evitaban los caminos principales y las patrullas. En el granero, Catherine, Joshua y Daniel aguardaban. El silencio era asfixiante. Cada minuto se estiraba como si fueran horas. Habían preparado todo cuanto podían, pero la preparación no cubría los 1000 imprevistos fuera de su control. ¿Y si Samuel no encontraba al falsificador? ¿Y si los papeles no convencían? ¿Y si a Lucinda se le ocurría pasar por el granero sin avisar? Durante esa espera, Joshua habló, por fin, de lo que todos evitaban. «Si nos atrapan, me matarán. A Samuel y a Daniel también. Querrán darnos un escarmiento. Pero a ti, Catherine, quizá te dejen con vida. Si llega ese momento, si nos acorralan, debes negarlo todo. Di que te secuestramos, que te obligamos a ayudarnos. Sálvate». La respuesta de Catherine fue inmediata y tajante. «No lo haré. O salimos juntos, o caemos juntos. He pasado la vida obedeciendo. ¿Qué hacer? ¿Quién ser? ¿Cómo existir para comodidad de otros? Esta es la primera decisión que de verdad me pertenece. Te elijo a ti. Elijo esto. Pase lo que pase». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, a la vez declaración y despedida. Joshua la estrechó y permanecieron unidos en la oscuridad, sintiendo el peso de la elección imposible. Daniel, desde su puesto junto a la puerta, notó unas lágrimas que no sabía explicar. Estaba presenciando algo que no debía existir en su mundo. Un amor verdadero a través de una frontera que toda la estructura social intentaba impedir. Era bello y terrible, como ver flores brotar en un edificio en llamas. Samuel regresó poco antes de medianoche, y el alivio en su rostro dijo que había tenido éxito antes de que pronunciara palabra. «Crawford manda saludos», anunció, sacando un paquete de documentos del pecho. «Papeles de viaje para la señora Catherine Kellerman, viuda, acompañada por 3 sirvientes rumbo a Louisville, Kentucky. Incluía cartas de presentación para un hotel en Natchez y un billete de pasaje para el vapor. Costó hasta el último centavo de los $50, pero trabaja bien. Los papeles pasarán salvo que alguien los examine con lupa». Revisaron los documentos a la luz de una vela. La falsificación era impecable, con sellos y firmas oficiales, que nada significarían para la mayoría de inspectores, pero daban apariencia de legitimidad. Catherine figuraba como viuda de James Kellerman, marido ficticio muerto de fiebre amarilla en Nueva Orleans. Joshua, Samuel y Daniel aparecían como su propiedad, tasada en $3,000 en total, transportada al norte para su venta a fin de saldar deudas del difunto. Nadie pasó por alto la ironía. Viajar como personas libres despertaría sospechas al instante. Viajar como ama y propiedad les permitiría cruzar los controles de Mississippi con relativa facilidad. El mismo sistema que los oprimía sería la herramienta de su huida.
Salimos en 2 horas, decidió Catherine. Las carreteras están más tranquilas entre las 2 y las 4. Caminaremos hasta Natchez, evitando la vía principal. Al amanecer nos presentaremos en la oficina del vapor, como viajeros que llegaron tarde, y pedimos plaza en el primer barco hacia el norte. El plan era sólido, pero cuando se disponían a partir, la voz de Daniel los detuvo. Señorita Catherine, hay algo que debe saber. Algo que vi y no dije hasta ahora. Se volvieron hacia él, y en su cara se leía un miedo que iba más allá del peligro inmediato. Las otras muchachas, dijo despacio. Las de los graneros de otras plantaciones. La semana pasada me mandaron llevar grano a la finca de los Cartwright. El granero donde tenían a la señorita Rebecca. Estaba vacío. No solo sin ella, fregado a fondo, como si borraran pruebas. Le pregunté a un trabajador qué había sido de la chica. No respondió, pero me miró con tanta lástima. Esa mirada solo significa una cosa. La implicación cayó sobre ellos como un sudario. Rebecca Cartwright, la primera de las otras sometidas al tratamiento de Lucinda, había desaparecido. No trasladada ni enviada lejos, sino borrada de un modo que exigía limpiar el granero de todo rastro. ¿Cuántas?, susurró Catherine. ¿Cuántas más? No lo sé con certeza, admitió Daniel, pero vi 3 graneros vaciados y limpiados. Cartwright, Singleton y Whitfield. Todos empezaron después de la visita de su madre. Todos terminaron igual. A Catherine se le revolvió el estómago. Su madre no solo experimentaba con ella, había montado un sistema que estaba asesinando a jóvenes por todo el condado en nombre de la perfección física y la respetabilidad social, con familias cómplices por su afán de corregir defectos. No podemos limitarnos a salvarnos, dijo Catherine, con la voz temblando de rabia y dolor. Hay que exponerlo todo, los tratamientos, las muertes, todo. Joshua negó con pesar. Catherine, si intentamos denunciarlo antes de estar a salvo, nos matarán sin que nadie nos escuche. Primero debemos sobrevivir. Debemos llegar a quienes tengan poder para investigar. Solo entonces podremos hacer justicia. Tenía razón, y Catherine lo sabía. Pero dejar a Daniel atrás y pensar que otras chicas sufrían mientras ellos huían, la hacía sentir cómplice del mismo mal que quería abatir. Reunieron sus escasas provisiones, documentos, el dinero restante, los cuchillos y algo de comida. Catherine tomó un último objeto, la carta a su madre. No la enviaría, pero la conservaría como registro de todo lo que Lucinda había hecho. La despedida de Daniel fue breve, porque cualquier extensión los habría deshecho. El chico se quedó en la puerta del granero y Catherine lo abrazó. Ese niño que arriesgaba su seguridad por la de ellos. Volveré por ti, prometió. Cuando estemos a salvo, cuando podamos actuar, volveré. No te olvidaré. Daniel asintió, sin poder hablar. Los vio perderse en la oscuridad, tragados por el bosquecillo de robles que había ocultado tantos secretos del granero. El trayecto a Natchez tomó 4 horas, no 3. Avanzaban despacio, deteniéndose a menudo para escuchar si había patrullas o caminantes. La noche, sin luna, los protegía, pero hacía la senda traicionera. Catherine, poco habituada a largas distancias, sufría para seguir el ritmo, aunque continuó, empujada a partes iguales por el miedo y la determinación. Alcanzaron las afueras de Natchez cuando el cielo comenzaba a aclarar. La ciudad ya despertaba, trabajadores rumbo a los muelles, tenderos abriendo. Catherine gastó algo de su escasa agua en lavarse cara y manos, intentando parecer una viuda respetable y no una fugitiva que había pasado la noche entre los árboles. La oficina del vapor ocupaba un lugar prominente en la ribera, con las ventanas ya encendidas. Dentro, un empleado repasaba manifiestos y listas de pasajeros tras el mostrador.
Al verlos entrar, su gesto pasó de la cortesía profesional a una leve sorpresa ante el grupo inusual. Una joven, de clase alta por el atuendo, aunque arrugado, acompañada por 3 hombres esclavizados. «Buenos días, señora», dijo con la neutralidad pulida de quien sirve a los ricos sin cuestionar. «¿En qué puedo ayudarla?» Catherine había ensayado ese momento 100 veces, pero, llegado el instante, casi se le quiebra la voz. Lo sostuvo con la mirada, invocando toda la autoridad altiva de su madre. «Necesito pasaje a Louisville en su salida más próxima», dijo, dejando los papeles falsos sobre el escritorio. «Mis sirvientes y yo hemos tenido un viaje duro y deseo continuar cuanto antes». El empleado examinó la documentación con esmero. El corazón de Catherine latía tan fuerte que estaba segura de que se oía. Detrás, Joshua, Samuel y Daniel mantenían la cabeza gacha, interpretando a la perfección sus papeles. «El Morning Star zarpa a las 8», anunció por fin. «Puedo asignarle un camarote privado y acomodaciones para su propiedad en la bodega». «¿Será suficiente?», respondió Catherine, aunque la palabra «propiedad» le revolvía el estómago. Contó el dinero, observando al empleado procesar la transacción sin cambiar el gesto. «Bienvenida a bordo del Morning Star, señora Kellerman», dijo al entregarle los billetes. «Que su travesía sea tranquila». Lo habían logrado. En menos de 3 horas estarían en un vapor rumbo al norte, lejos de Mississippi, de Lucinda, del granero y de todo lo que significaba. Catherine se permitió un hilo de esperanza. Pero al salir hacia el muelle donde cargaban el Morning Star, Samuel le tocó el brazo con suavidad. «Señorita Catherine», susurró, «nos observan». Siguió su mirada hacia un hombre junto al almacén, vestido como estibador. Pero su postura era incorrecta, demasiado alerta, demasiado centrado en ellos. Al cruzarse sus ojos, el hombre se volvió y caminó con rapidez hacia la calle principal. «Cazador de esclavos», exhaló Joshua. «Ha reconocido algo. Debemos embarcar ya». Aceleraron hacia la pasarela, pero moverse deprisa atrajo miradas. Otros trabajadores empezaron a fijarse. Sus conversaciones se cortaban a medida que pasaba el grupo inusual. Catherine sintió el peso de las miradas, las preguntas que se formaban en torno a ellos. El capitán del Morning Star aguardaba en lo alto de la pasarela, cotejando a los pasajeros con su manifiesto. Era un hombre mayor, de rostro curtido por décadas en el río. Entrecerró los ojos cuando se aproximaron. «Señora Kellerman», preguntó al revisar su billete, «¿viaja sola con 3 sirvientes varones?» «Mi marido ha fallecido recientemente», respondió Catherine con la voz firme pese al pánico. «Vuelvo con mi familia en Kentucky. Estos hombres se trasladan para su venta y saldar deudas». La mirada del capitán pasó por Joshua, luego por Samuel y después por Daniel. Algo se le encendió en la expresión, una sospecha que Catherine no supo nombrar, pero sí sentir. «Embarquen sin demora», dijo al fin. «Zarpamos en 1 hora». Subieron la pasarela, y Catherine no se permitió mirar atrás hacia Natchez hasta llegar a la cubierta. Cuando lo hizo, la sangre se le heló. El hombre que los observaba hablaba ahora con urgencia a otros 2. Uno estaba a caballo. El jinete giró y salió al galope por el camino que conducía a las plantaciones. «Van a avisar a mi madre», dijo Catherine. «Tenemos 1 hora antes de que llegue con pruebas de que no soy viuda, de que estos papeles son falsos y de que somos fugitivos». La mandíbula de Joshua se tensó. «Entonces recemos para que el capitán valore más su horario que ayudar a una señora de plantación». Los condujeron al camarote de Catherine, pequeño pero limpio, con una cama individual y un ojo de buey al río. A Joshua, Samuel y Daniel los enviaron a la bodega, pero el primer oficial que los escoltaba parecía distraído y les permitió quedarse cerca del camarote de Catherine
más de lo que dictan las normas. Algo no cuadra, murmuró Samuel. La tripulación sabe algo, se nota en cómo nos miran. El tiempo se arrastró. Catherine observaba por el ojo de buey. Cargaban bultos, subían pasajeros, el sol trepaba en el cielo. Cada minuto los acercaba a la partida. Y también al descubrimiento. A las 7:30, un alboroto en el muelle le llamó la atención. Lucinda había llegado, y no venía sola. Detrás del carruaje había 3 hombres a caballo, entre ellos el sheriff del condado, y un grupo de peones armados con fusiles. La madre de Catherine descendió con una gracia terrible, el rostro hecho máscara de furia helada. Se acercó al capitán, y aunque Catherine no oyó la charla, sí vio los gestos de su madre. Imperiosos, exigentes. El capitán negó con la cabeza. La voz de Lucinda se alzó y cruzó el agua. Esa muchacha es mi hija, y esos hombres son propiedad robada. El capitán permitió que Lucinda subiera a bordo, una decisión que selló su destino. Catherine oyó pasos en la cubierta, voces cada vez más próximas, y supo que su hora de esperanza había terminado. La puerta del camarote se abrió de golpe. Lucinda se recortó en el umbral, y detrás de ella estaban Joshua, Samuel y Daniel, encañonados por los hombres del sheriff. ¿De verdad creíste que podrías escapar? La voz de Lucinda era baja, más aterradora que un grito. ¿Pensaste que no lo sabría, que no te encontraría? Catherine se puso en pie, y por primera vez en su vida, no sintió miedo de su madre, sino rabia. Encontré el testamento de padre. Sé lo que hiciste. Robaste la plantación. Falsificaste documentos. Levantaste tu imperio sobre mentiras y asesinatos. El gesto de Lucinda no cambió. Tu padre era un hombre débil, dispuesto a arruinar lo que nuestra familia construyó. Yo hice lo necesario. Mataste a esas chicas, dijo Catherine. Rebecca, Emma, Sara. ¿Cuántas más? ¿Cuántas hijas murieron en esos graneros mientras tú registrabas su sufrimiento como si fueran insectos de laboratorio? Por primera vez, algo chispeó en los ojos de Lucinda, no remordimiento, sino la certeza de que Catherine sabía demasiado. El tratamiento era correcto, afirmó con frialdad. Algunas no tenían la constitución para resistir. Sus familias lo entendieron. Agradecieron mi discreción al deshacernos de las pruebas. Aquella admisión casual de asesinato, la ausencia total de conciencia heló más que cualquier amenaza. Catherine comprendió entonces que su madre no era solo cruel, era una oquedad envuelta en seda. «Volverás conmigo», continuó Lucinda. «A estos hombres los colgarán por robo y agresión. Los papeles que sustrajeron arderán, y tú completarás tu tratamiento, porque llevas la prueba de tu deshonra en el propio cuerpo». Lo sabía. De algún modo, Lucinda conocía el embarazo. «El doctor Harrison registró tu cuarto esta mañana», dijo, leyendo el rostro de Catherine. «Halló indicios que apuntan a tu estado. Confirmó mis sospechas. Así que, hija, tu situación es peor que una simple desobediencia». Joshua se abalanzó hacia adelante, pero uno de los del sheriff le golpeó con la culata y lo hizo caer de rodillas. La sangre le corrió por un corte sobre la ceja. «¡Basta!», gritó Catherine. «Iré contigo. Solo no les hagas daño». «Oh, daño habrá», replicó Lucinda. «Serán ejemplarizados, pero antes me dirán quién más sabe del testamento de tu padre. ¿Quién más ha visto esos papeles?». Habló Samuel con la voz firme pese al terror. «Mucha gente lo sabe. Enviamos copias a abogados de Filadelfia, a abolicionistas en Boston, a periódicos de Nueva York. Aunque nos maten, aunque destruyan a Catherine, la verdad ya corre». Era un farol, desesperado, pero dicho con tal convicción que la seguridad de Lucinda titubeó por primera vez. «Son esclavos analfabetos», escupió, pero con un hilo de duda.
No podrían haberlo hecho. Leo y escribo mejor que la mayoría de los blancos de este condado, la cortó Samuel. Y pasé 3 semanas copiando cada documento de su despacho mientras usted diseñaba su imperio del tormento. Cada falsificación, cada certificado de defunción falso, cada carta para ocultar cadáveres, todo está registrado, todo enviado al norte, listo para publicarse. No era cierto. Pero al ver cómo el rostro de su madre pasaba de la certeza al miedo, Catherine entendió a Samuel. Ganaba tiempo, sembraba dudas, obligaba a Lucinda a contemplar consecuencias que no controlaba. El sheriff dio un paso, visiblemente inquieto. Señora Kellerman, si hay indicios de delitos, si los documentos han salido a las autoridades. No existen tales documentos, cortó Lucinda. Este esclavo miente para salvar su mísera vida. Pero Catherine vio el cálculo en los ojos de su madre. Lucinda sopesaba riesgos, barajaba escenarios. Si una parte del relato de Samuel era verdad, la exposición no solo destruiría su reputación, sino su libertad. En Mississippi, entre élites colaboradoras, se puede ocultar un crimen. No si los periódicos del norte empiezan a preguntar. «Pruébalo», exigió Lucinda. «Enséñame que se enviaron esos papeles». Samuel sostuvo la mirada. La prueba llegará con los investigadores. Tal vez en semanas, tal vez en días, pero llegará. El pulso se mantuvo largo rato. Al final, Lucinda decidió. «Sheriff, arresten a todos. Llévenlos a la cárcel del condado hasta aclarar este asunto. Si existen documentos, los hallaremos. Si no, estos hombres colgarán por sus mentiras». Al ser bajados del vapor, Catherine buscó los ojos de Joshua. En ese cruce estaba la despedida. Ambos sabían lo que significaba la cárcel del condado. Torturas para arrancar confesiones. Muerte, rápida o lenta, al capricho de Lucinda. Y sin embargo, al pisar la pasarela, algo cambió dentro de Catherine. Tenía 19 años, estaba embarazada y su propia madre iba a encerrarla. Pero por primera vez había tomado decisiones propias. Había amado a quien quiso. Había luchado por la libertad. Había visto el valor plantarse ante lo imposible. La cárcel era de piedra y olía a humedad y derrota. Los separaron de inmediato. A Catherine la metieron en una celda pequeña con una ventana enrejada. A Joshua, Samuel y Daniel los bajaron al nivel inferior, donde retenían a personas esclavizadas. Esa tarde, Lucinda la visitó. No llevó comida ni consuelo, solo frialdad. «Me has causado un gasto enorme», dijo. El sheriff hace preguntas. Otras familias están nerviosas por sus propios tratamientos. Has generado problemas. «Me alegro», respondió Catherine. «Ojalá haya derribado todo lo que construiste con crueldad». La sonrisa de Lucinda fue atroz. «Solo te has destruido a ti. Mañana habré arrancado confesiones. ¿Quién les ayudó con las falsificaciones? La semana próxima estarán muertos, en fosas sin nombre. Y tú, querida hija, volverás al granero hasta que tu desafortunada condición se resuelva. El doctor Harrison supervisará para evitar complicaciones». La insinuación era nítida. El embarazo se terminaría de un modo u otro. Catherine sobreviviría al procedimiento. O se uniría a las otras resueltas. «No puedes seguir haciendo esto», dijo Catherine. «Algún día alguien lo verá, alguien investigará». «¿Quién?», replicó Lucinda, simple. «¿El sheriff, que depende de mi familia? ¿Los médicos, que viven de mi mecenazgo? ¿Las familias que son cómplices del destino de sus hijas? Nadie vendrá a salvarte. Solo estoy yo y lo que decido para tu futuro». Se fue, y Catherine quedó sola con la oscuridad y el peso del fracaso. 3 días pasaron en silencio. Nada supo de Joshua, Samuel o Daniel. Los guardias no respondían. Le daban lo mínimo pan y agua una vez al día, lo justo para mantenerla viva. Al 4.º día,
Daniel apareció en la ventanilla. Tenía el rostro amoratado y un ojo cerrado, pero estaba vivo. «Señorita Catherine», susurró con urgencia. «Escuche bien, no hay tiempo». «¿Dónde están Joshua y Samuel?», preguntó, aferrándose a los barrotes. La expresión de Daniel lo dijo todo antes que su voz. «Joshua ya no está». «Se lo llevaron hace 2 noches. Dijeron que lo trasladaban, pero sabemos qué significa. Samuel sigue con vida, por poco. Lo han estado interrogando. El dolor llegó como un derrumbe. Joshua estaba muerto. El padre de su hijo, el hombre que le mostró el coraje, ya no estaba». «Lo siento», siguió Daniel, con lágrimas sobre el rostro magullado. «Pero Samuel, antes de que lo quebraran, hizo algo. De verdad mandó una carta al norte. No copias de todos los papeles, como dijo, sino una carta a un contacto abolicionista en Pensilvania. La envió hace semanas, cuando empezó a sospecharlo de su madre. Les contó todo, los graneros, las chicas desaparecidas, todo. A Catherine le latió la esperanza a trompicones. ¿Vendrán? ¿Alguien le creerá? No lo sé, admitió Daniel. Pero usted necesita resistir hasta entonces. Pase lo que pase, aguante. Si llegan investigadores y usted está muerta, no habrá testigos. Es la única voz que no pueden desechar como esclavo mentiroso. Tenía razón. Su supervivencia ya no era solo por ella. Era por Rebecca, Emma, Sara y todas las demás. Era por destapar la red de crueldad de Lucinda. «¿Cómo sobrevivo?», preguntó Catherine. «Diga a todo que sí», dijo Daniel. «Prométale obediencia. Hágale creer que está rota. Y espere». Esa noche, cuando Lucinda volvió, Catherine interpretó el papel. Lloró. Pidió perdón. Juró obedecer. La actuación convenció porque las lágrimas eran reales, aunque nacían de la rabia, no del arrepentimiento. Satisfecha, Lucinda dispuso su regreso a la hacienda, no al granero, sino a un cuarto cerrado en la mansión, donde el doctor Harrison atendería su estado con discreción. Las semanas siguientes fueron un borrón de aislamiento y miedo. El embarazo avanzó pese al poco alimento y al estrés constante. Harrison la visitaba con regularidad, sus reconocimientos, fríos y clínicos. Nunca habló de interrumpir la gestación, pero Catherine entendió el plan. La dejarían parir. Después quitarían al bebé, lo dispondrían y declararían un triste parto muerto. A finales de octubre algo cambió. Harrison llegó inusualmente apresurado y Catherine escuchó voces tensas abajo. En Lucinda asomaba un filo de pánico como nunca antes. A la mañana siguiente, la subieron a un carruaje rumbo a Natchez, sin explicación, a toda prisa. En el juzgado del condado, la condujeron a una sala con 2 hombres de etiqueta. Se presentaron como investigadores de la Pennsylvania Anti-Slavery Society, enviados a verificar una denuncia recibida desde Mississippi. «La señora Kellerman ha sido de lo más colaboradora», dijo uno, con un tono que delataba lo contrario. «Pero necesitamos otros testimonios. Es usted Catherine Kellerman, ¿verdad?». Catherine miró a su madre, rígida, con el rostro tallado en furia contenida. Luego, volvió a los investigadores y eligió. «Lo soy», dijo, «y tengo mucho que contar». El testimonio duró horas. Catherine detalló todo: el granero, los trabajos forzados, las demás chicas desaparecidas, el testamento oculto de su padre, las falsificaciones, los asesinatos maquillados de muertes naturales. Los investigadores tomaban notas, repreguntaban. Poco a poco emergió la magnitud de la trama. Cuando habló del embarazo y de la ejecución de Joshua, a uno se le oscureció el gesto. ¿Lo mataron sin juicio? Por orden de mi madre, confirmó Catherine. El sheriff obedeció. Nunca devolvieron su cuerpo. Lucinda guardó silencio, el abogado murmurándole al oído. A medida que crecían las pruebas, su seguridad se desmoronaba.
Aportaron documentos. Llevaron a declarar a Samuel, apenas con vida. Daniel corroboró cada punto. El juicio posterior fue uno de los mayores escándalos del Estado. Acusaron a Lucinda Kellerman de múltiples asesinatos, falsificación y apropiación. Otras familias implicadas en los tratamientos quedaron bajo lupa. Algunas huyeron, otras quemaron papeles y alegaron ignorancia. Lucinda fue condenada en enero de 1844 a cadena perpetua. Murió 2 años después en la prisión estatal, en fosa sin nombre, borrada de las páginas sociales que había dominado. Catherine dio a luz en febrero de 1844 a un niño. Lo llamó Thomas Joshua, por su padre y por el hombre al que había amado. Con el testamento legítimo, heredó la plantación Kellerman e inició de inmediato la manumisión, liberando a todas las personas esclavizadas. Samuel sobrevivió y se quedó como trabajador asalariado, ayudando en la transición. Daniel también permaneció, persiguiendo la educación que le negaron. Juntos levantaron algo inédito: una plantación en Mississippi sin mano de obra esclava, gestionada por quienes antes fueron propiedad. El granero donde Catherine estuvo presa se demolió en la primavera de 1844. Bajo sus cimientos hallaron restos, 7 esqueletos en fosas someras, 7 jóvenes que no sobrevivieron al tratamiento de Lucinda. 7 hijas cuyas familias prefirieron aceptar su muerte antes que cuestionar los métodos que las causaron. Catherine aseguró un entierro digno para cada una, registró sus nombres y contó sus historias. Rebecca Cartwright, Emma Singleton, Sarah Whitfield y otras 4 que tardaron meses en identificar: Abigail Henderson, Margaret Ashworth, Virginia Thorne y Elanena Puitt. Este misterio nos recuerda que los peores horrores no son sobrenaturales, sino humanos. Nacen de la obsesión por la apariencia, del desprecio por la vida y de sistemas que protegen la crueldad, cuando se disfraza de respetabilidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo salió a la luz? Déjalo en los comentarios. Si te gustó y quieres más relatos de terror como este, suscríbete, activa la campanita y compártelo con quien ame los enigmas. El pasado guarda muchos secretos, y algunos son más oscuros de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo video.